Hola, mi nombre es Sandro Ventura Mendoza y bueno, en esta oportunidad voy a explicar acerca de lo que son los mecanismos de los protocolos de transporte orientados a conexión. Dentro de los mecanismos utilizados de los protocolos tenemos dos tipos básicos de transporte, que son los orientados a conexión y los no orientados a conexión o de datagramas. Bueno, un servicio orientado a conexión proporciona el establecimiento, mantenimiento y cierre de una conexión lógica entre usuarios de TS. Bueno, hasta este momento este servicio ha sido el más utilizado y tiene una gran variedad de aplicaciones, el cual implica generalmente que el servicio es fiable. Un protocolo de transporte orientado a conexión completa como TCP es muy complejo. Los servicios de red de entrega ordenada fiable. Supongamos que el servicio de red acepta mensajes de tamaño arbitrario y que con prácticamente una fidelidad de 100% los entrega una secuencia al destino. Ejemplos: una red de conmutación de paquetes altamente fiable con interfaz X25, una red de retransmisión de tramas que utiliza el protocolo de control LAPF y una red IEEE 802.3 que utiliza el servicio LLC orientado a conexión. La suposición de servicios de red con entrega orden fiable permite el uso de un protocolo de transporte bastante sencillo, dentro de los cuales tenemos 4 cuestiones a considerar, que son el direccionamiento, la multiplexación, el control del flujo, el establecimiento, cierre de conexión, el cual vamos a ver a continuación. El direccionamiento. En el direccionamiento, el usuario de una entidad de transporte dada desea bien establecer una conexión o bien realizar una transferencia de datos con un usuario de alguna otra entidad de transporte que utilice el mismo protocolo de transporte. Es necesario que se identifique al usuario mediante toda la información siguiente: la identificación del usuario, identificación de la entidad de transporte, dirección de la estación y el número de la red. Bueno, en algunos servicios utilizados comúnmente se le asigna direcciones bien conocidas, como por ejemplo servidores de FTP, SMTP y algunos otros protocolos estándares. La multiplexación. La multiplexación con respecto a la interfaz entre el protocolo de transporte y los protocolos de capas superiores. El protocolo de transporte lleva a cabo una función de multiplexado o de multiplexado, es decir, múltiples usuarios emplean el mismo protocolo de transporte, siguiéndose unos de otros mediante números de puertos o puntos de acceso al servicio. Y luego tenemos el control de flujo. Mientras que el control de flujo es un mecanismo relativamente sencillo en la capa del enlace, en la capa de transporte constituye un mecanismo bastante complejo por dos razones principales, que son el retardo de la transmisión entre entidades de transportes y es generalmente grande comparado con el tiempo de transmisión real. Esto significa que existe un retardo considerable de la comunicación de la información de control de flujo, ya que la capa de transporte opera sobre una red o una interconexión de redes y la cantidad de retardo de la transmisión puede ser muy variable. Esto hace difícil utilizar de forma efectiva un mecanismo de tiempos de expiración para la transmisión de datos perdidos. En general existen dos razones por las que una entidad de transporte quiera modificar las tasas de transmisiones en segmentos. Uno es que el usuario de la entidad de transporte receptora no pueda mantener la tasa de flujo de datos que recibe y que la propia entidad de transporte receptora no puede mantener la tasa de fijo de segmentos. De esto vamos a presentar las 4 formas que hace frente al requisito de control de flujo, en donde la entidad de transporte receptora puede dar las siguientes respuestas: no hacer nada, rechazar la aceptación de más segmentos de servicio de red, usar el protocolo de ventana deslizante fija o usar un esquema de datos de créditos. Dentro de acá de esta figura vamos a ver, acá ilustra el mecanismo. Por simplicidad se muestra el flujo de datos en un solo sentido y se supone que cada segmento se enviarán 200 objetos. Inicialmente, a través del proceso de establecimiento de conexión, se sincronizan los números de secuencia emisión y recepción y A obtiene una selección inicial de 1400 objetos, comenzando con el octeto número 1001, después de enviar 600 objetos entre segmentos. A ha reducido su ventana en un tamaño de 800 objetos, lo cual corresponde a los números de 1601 al 2400. Después de que B reciba esos 3 segmentos, se contabilizará 600 objetos de los 1400 originales de crédito, quedando pendientes 800 créditos. Bueno, acá en esta figura vamos a mostrar una visión del mecanismo según el emisor y según el receptor. Normalmente ambos extremos tienen ambas perspectivas, ya que los datos pueden intercambiar en ambos sentidos. Acá podemos observar que no se requiere que el receptor confirme inmediatamente los segmentos recibidos, sino que puede esperar y emitir una confirmación acumulada por varios segmentos.
Establecimiento y cierre de conexión. Incluso en un servicio red fiable existe la necesidad de procedimientos de establecimiento y cierre de conexión por gestionar el servicio orientado a conexión. El establecimiento de la conexión cumple tres objetivos principales, los cuales son los siguientes. Permite a cada extremo asegurarse de que el otro existe. Permite el intercambio o negociación de parámetros opcionales, como por ejemplo el tamaño máximo de segmento, el tamaño máximo de ventana y la calidad de servicio. Inicia la reserva de recursos de la entidad de transporte, por ejemplo, el espacio de memoria temporal, las entradas de tabla de conexiones. Acá vamos a ver el establecimiento de conexión que se realiza por mutuo acuerdo. Y bueno, para comenzar, un usuario TS está en estado de closet o cerrado, es decir, no tiene ninguna conexión de transporte abierta. El usuario TS puede iniciar la entidad TCP local que explora de forma pasiva una solicitud con una orden de passive open o apertura pasiva. Esto es el que podría ser un programa servidor, como una aplicación de tiempo compartido en una aplicación de transferencia de ficheros. El usuario TS puede cambiar de idea enviando una orden close o cerrar después de haberse emitido un orden passive open. La entidad de transporte crea un objeto de conexión de algún tipo, es decir, una entrada en una tabla que está en el estado listing o escuchando o preparado. Desde el estado closet, el usuario puede abrir una conexión emitiendo una orden passive open, el cual instruye a la entidad de transporte para que intente establecer una conexión con un usuario de ese remoto designado, lo que hace que la entidad de transporte se envíe un segmento SYN para sincronizar y el segmento entrega a la entidad de transporte receptora, donde se interpreta como una solicitud de conexión a un puerto concreto. Si la entidad de transporte de destino está en estado listing para ese puerto, entonces se establecerá una conexión por medio de las secciones siguientes, realizadas por la entidad de transporte receptora. En esta figura vamos a mostrar la robustez del protocolo que estamos utilizando, donde cualquier extremo puede iniciar una conexión. Además, en ambas partes se inicia la conexión en instantes próximos. Esta se establece sin confusión. Esto es así porque el segmento SYN funciona como petición y como información de la conexión. El lector puede preguntar qué ocurre si llega el segmento SYN en un momento en el que el usuario TS solicitado esté inactivo o no está atendiendo las peticiones. Se pueden seguir tres alternativas. Bueno, la entidad de transporte puede rechazar la petición. La solicitud se puede poner en cola hasta que el terminario TS local emita una orden, o la entidad de transporte puede interrumpir al usuario TS local para notificarle la solicitud pendiente. Servicios de red no fiable. En un caso más difícil para un protocolo de transporte es aquel que se ofrece un servicio de red no fiable. Dentro de unos ejemplos que tenemos son los siguientes: por ejemplo, una interconexión de redes que utilice una IP, una red de retransmisión de tramas que utilice sobre el núcleo del protocolo LAPF, una LAN IE802 que utilice servidor LLC, no orientado a la conexión sin confirmaciones. En el resto de esta sección, a menos que indique expresamente, los mecanismos que se tratan son aquellos que utiliza el TCP, cuáles son 7 cuestiones a ser tratadas, las cuales son la entrega ordenada, la estrategia de retransmisión, la detección de duplicados, el control del flujo, el establecimiento de conexión, el cierre de la conexión y la recuperación ante fallo. La entrega ordenada. Algunos servicios usados comúnmente les asignan direcciones bien conocidas, por ejemplo, los servidores de FTP, SMTP y algunos otros protocolos estándares. La entrega de retransmisión. Existen dos eventos que requieren la retransmisión de un segmento. En primer lugar, el segmento puede dañar en el camino, pero luego llegar sin embargo a su destino. Si se incluye el segmento una suma de comprobación, la entidad de transporte receptora puede detectar el error y descartar el segmento. Dentro de acá tenemos una tabla de los cuales están los temporizadores del protocolo de transporte, en lo cual tenemos el temporizador de retransmisión, el cual sirve para retransmitir un segmento no confirmado, el temporizador de reconexión, el cual es el tiempo mínimo entre el cierre de la conexión y el establecimiento de otra, con la misma dirección del destino, el temporizador de ventana, el cual es el tiempo máximo entre segmentos ACK y edit. El temporizador de retransmisión de SYN o sincronización es el intervalo de tiempo entre intentos de establecimiento de una conexión. El temporizador de persistencia, el cual es utilizado para abortar una conexión cuando no se confirma ningún segmento, y el temporizador de inactividad, el cual es utilizado para abortar una conexión cuando no se recibe ningún segmento. También tenemos la detección de duplicados, el cual se da cuando si se pierde un segmento y después se retransmite, no se producirá ninguna conexión. Sin embargo,
Si uno o más segmentos sucesivos se entregan satisfactoriamente, pero no se pierde el correspondiente ACK, expirará el temporizador de la entidad de transporte emisora y se retransmitirá uno o más segmentos. También tenemos el control del flujo. ¿Cuál es el mecanismo de control del flujo? Por medio de la asignación de créditos, escrito anteriormente, y es bastante robusto en presencia de un servicio de red no fiable y requiere pocas mejoras. En este caso tenemos la imagen de control de flujo, en cual vamos a ver que la entrada es S1 y SN201. Pero ¿qué pasa si ya expira el temporizador y retransmite SN igual a 1? O sea, SN se hace nuevamente igual a 1 y va a seguir así con la secuencia y acaba de tomar el valor de SN201. Y así va a llegar hasta el final. Como por ejemplo acá nuevamente toma el valor de S1, entonces el SN1 llegará obsoleto hacia su destino, ¿no? Soy Rodolfo Romario Ramos Inga y continuando con la exposición vamos a hablar sobre el establecimiento de la conexión. Como otros mecanismos de protocolo, el establecimiento de la conexión debe tener en cuenta la falta de fiabilidad de un servicio de red. Recuérdese que el establecimiento de la conexión requiere el intercambio de SYN. SYN es un bit de control dentro de TCP, un procedimiento llamado a veces diálogo en dos pasos. Como podemos ver en la imagen, A está iniciando una conexión SYN, B acepta y confirma, SN es igual a 1, es donde comienza la transmisión desde A, y SN es igual a 201. Luego vemos con líneas puntuadas una conexión cerrada, luego vemos que se vuelve a abrir la conexión desde A y que B acepta y confirma. También tenemos que SN es igual a 1, SN igual a 201 y al final tenemos un N igual a 401, que el segmento es obsoleto, SN igual a 401 pero se acepta, y el segmento SN igual a 401 válido se descarta como duplicado. Tenemos un SYN sub I que también llega obsoleto, por las líneas punteadas podemos ver eso, y tenemos que B responde y A envía un SYN nuevo y B descarta también el SYN duplicado. B rechaza el segmento por no seguir la secuencia. Dentro del cierre de conexión, el diálogo en dos pasos definido en este diagrama para el cierre de la conexión es inadecuado para un servicio de red no fiable. En el siguiente escenario podría darse por la llegada de los segmentos en desorden. Una entidad de transporte en el estado close await envía su último segmento de datos seguido por un segmento fin, pero el segmento fin llega al otro extremo antes que el último segmento de datos. La entidad de transporte receptora aceptará ese fin, cerrará la conexión y perderá este último segmento de datos. Entonces, para evitar este problema, podemos asociar al segmento fin un número de secuencia, que puede ser el siguiente número de secuencia tras el último octeto de los datos transmitidos. Con este refinamiento, la entidad de transporte receptora, después de recibir un fin, antes de cerrar la conexión, va a esperar todavía, si es necesario, a que los datos lleguen o los datos que faltan por llegar. Va a esperar todavía que lleguen todos y recién va a cerrar la conexión. Recuperación de interrupciones. Cuando el sistema sobre el cual una entidad de transporte se está ejecutando falla y posteriormente se recupera, la información del estado de todas las conexiones activas se pierde. Entonces las conexiones afectadas pasan a estar semiabiertas, ya que el lado que no se vio afectado por la interrupción no se ha dado cuenta todavía que existió un problema. TCP. Dentro de los servicios TCP, podemos decir que TCP está diseñado para proporcionar una comunicación fiable entre pares de procesos o entre usuarios TCP a través de una gran variedad de redes e interacciones fiables y no fiables. Por eso TCP proporciona dos servicios útiles para etiquetar los datos. Tenemos un servicio forzado y un servicio urgente. Dentro del flujo de datos forzado, normalmente TCP decide cuando se han acumulado suficientes datos para formar un segmento para su transmisión. El usuario TCP puede requerir que TCP transmita todos los datos pendientes, a los que incluye una etiqueta con un indicador de forzado en el extremo receptor.
TCP entregará los datos al usuario de la misma forma. Un usuario podría requerir esto si se detecta una interrupción lógica en los datos. Dentro de la señalización de datos urgentes, tenemos que proporciona un medio para informar al usuario TCP destino que en el flujo de datos que recibe existen datos significativos o urgentes. Es responsabilidad del usuario destino determinar la acción apropiada. Tenemos un formato de la cabecera TCP, que TCP utiliza un único tipo de unidad de datos de protocolo, llamado segmento TCP, ya que una cabecera puede servir para llevar a cabo todos los mecanismos de protocolo. Esta es más bien grande, con una longitud mínima de 20 octetos. Sus campos son los siguientes. Para el puerto origen tenemos 16 bits, usuario TCP origen. En el puerto destino también tenemos 16 bits, usuario TCP destino. Y en el número de secuencia tenemos 32 bits asignados. Como podemos ver acá, en el número de conformación también tenemos 32 bits, longitud de cabecera 4 bits, reservado 6 bits y indicadores 6 bits. Dentro de primitiva tenemos un identificador de apertura, el OpenID. Dentro de los parámetros tenemos el nombre de conexión local, puerto de origen, puerto de destino y dirección de destino. Tenemos una apertura fallida, que es el nombre de conexión local también, una apertura correcta, igual nombre de conexión local, de la entrega o deliver. Tenemos nombre de conexión local, datos, longitud de datos, indicador urgente. Primitiva tenemos cierre, terminación, respuesta de estados, status y errores. Dentro de los parámetros, también como podemos ver, casi la mayoría comparten los mismos parámetros, a excepción de la respuesta de estado, que te puede dar dirección destino, ventana de recepción, ventana de envío, cantidad de espera ACK, cantidad de recibir estado urgente, precedencia, seguridad, tiempo de expiración. Dentro de la descripción tenemos que informa al usuario TCP del nombre de la conexión, el indicador de apertura informa al usuario TCP del nombre de la conexión asignado a del nombre de conexión asignado a la conexión pendiente solicitada mediante una primitiva de apertura. Dentro de la apertura fallida tenemos que informa sobre un fallo de solicitud de apertura activa. En la apertura correcta también informa de la conclusión de una solicitud de apertura pendiente. Y en la entrega informa sobre la llegada de datos. En el cierre informa también que el usuario TCP remoto ha emitido una orden de cierre y que todos los datos enviados por el mismo han sido entregados. En la terminación informa que la conexión se ha terminado, se proporciona una descripción de la razón por la que ha finalizado. Dentro de la respuesta de estado, informa el estado actual de la conexión. Y dentro del error, notifica errores internos o referentes a la solicitud de un servicio. También tenemos un puerto de origen, que es usuario TCP local, un tiempo de expiración, el mayor retardo permitido para la entrega de datos antes de efectuar un cierre automático de la conexión o de generar un informe de error especificado por el usuario. Acción tras expiración indica que hacer en caso de expiración de tiempo, terminar la conexión o notificar un error al usuario TCP. En la precedencia tenemos que un nivel de precedencia para conexión toma valores 0 el más bajo, a 7 el más alto. Es el mismo parámetro que en IP. O sea, la precedencia que digamos, o sea que va desde el más bajo hasta el más alto. Dentro del rango de seguridad tenemos rangos permitidos en compartimiento, restricciones en la gestión, códigos de control de transmisión y niveles de seguridad. En el puerto de destino tenemos usuario TCP remoto y dentro de la dirección de destino tenemos dirección internet del computador remoto. Muy buenas tardes. Continuando con la exposición, mi nombre es Dani Tacilla Cholán. En esta oportunidad me ha tocado exponer la parte de mecanismo TCP. En este caso podemos hablar una pequeña introducción sobre cómo podemos agrupar estos mecanismos. ¿Sí? En este caso, las categorías que establecen cada una de estas conexiones, hay la transferencia de datos y también el cierre de conexión. Bien, primero vamos a hablar sobre el establecimiento de la conexión. ¿Sí? El establecimiento de la conexión en TCP siempre utiliza el diálogo de 3 pasos, en el cual es cuando inicia, cuando el SYN está activado, el segmento, en este caso especialmente, envía una solicitud de conexión y funciona, como se explicó al inicio de la presentación. Bien, segundo tenemos la transferencia de datos.
Sí, acá podemos hablar que mientras se transmiten en segmentos sobre una conexión de transporte, la transferencia de datos se ve desde un punto de vista lógico, como un flujo de octetos. Por eso que es el módulo 2 elevado al 32. Cada segmento contiene un número o secuencia del primer octeto del campo de datos. Bien, acá los datos tanto en la transmisión como en la recepción, ¿sí? Ese es el protocolo TCP, normalmente se aplica a su propio criterio, ¿sí? En este caso, se puede decir cuándo construir un segmento para transmitirlo o cuándo entregar los datos recibidos hacia quién, hacia el usuario. El indicador push forzado, que en este caso se usa para obligar que estos datos acumulados sean enviados a través del transmisor y entregados al usuario por el receptor. Esto sirve como una función ya al final de un bloque. Bien, y por último tenemos el cierre de la conexión. El cierre de la conexión, acá podemos saber que es un procedimiento de finalización de una conexión en el cual es un cierre ordenado. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, mientras que nosotros vayamos enviando segmentos, ¿sí? Y mientras que el emisor le envía y se llega todos los datos al receptor, ya sería un cierre ordenado. Cada usuario TCP debe emitir una primitiva close. ¿Qué significa esto? Que cada usuario tiene que siempre cerrar, ¿no es cierto? La entidad de transporte establece el bit fin en el último segmento, en el cual esto envía los últimos datos para enviar sobre esta conexión. Luego pasamos a un tema que son las opciones en los criterios de implementación de una TCP. Aunque dos implementaciones que se escojan alternativas pueden ser interoperar, puede haber consecuencias en el rendimiento. Las áreas de diseño para las que se especifican opciones son las siguientes. Una que tenemos están divididas en políticas. Bien, tenemos la política de envío, política de entrega, política de aceptación, política de retransmisión y política de confirmación. Bien, pasamos a otro tema que es el control de congestión del TCP. En este caso, este mecanismo de control de flujo basado en créditos, ¿sí? Se diseñó para permitir que se pueda restringir el flujo de segmentos de una fuente y así evitar una congestión, una saturación de la memoria temporal del destino. Bien, si muchas entidades del TCP operan a lo largo de una red, se practica ese tipo de control. En este caso, la congestión se puede aliviar, ¿sí? La gestión de temporizadores de retransmisión, tenemos el promedio simple, promedio exponencial, estimación de varianza de RTT, que es el algoritmo de Jacobson, el decaimiento exponencial de RTO y el algoritmo de Carm. Bien, acá vamos a ver una imagen en el cual viene a ser la comparación, ¿sí? Una comparación del promediado simple con el exponencial. Sí, acá podemos ver que en la función A tenemos la función creciente y en la función B la función decreciente. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor, por ejemplo, acá podemos observar que empieza en 1, ¿no es cierto? Todos los valores empiezan en 1, pero va a crecer hasta llegar a un límite de 10, podemos observar, y de acá ya se mantiene gradualmente. Miren, por ejemplo, acá, en este caso estamos viendo que el promedio del alfa es de 0,5 y también el valor observado, pero hasta que llegue el 10 ya sería constante. De la misma manera la función decreciente, pero en este caso va a ser inverso, en este caso no va a crecer, sino va a decrecer gradualmente, es decir, se empieza en 10, ¿sí? Podemos empezar en 10 y luego va a empezar a decrecer, ¿no es cierto? Bien, en la siguiente imagen podemos ver que una vez que llega hasta un punto, ¿sí? Una vez que llega hasta un punto, se va a estabilizar y la estimación varianza, ¿sí? La estimación varianza, en este caso, esta es la estimación varianza, este es su símbolo, ¿sí? Este cuadradito de acá, quiere decir que se va a estar estable. En cambio, el RTO es más conservador, ¿sí? Podemos ver que el RTO es más conservador, ¿sí? Más conservador. Y en este caso el RTTT es para cambiando. ¿El RTTT cuál es? Es este de acá, ¿no es cierto? Para cambiando, sube y baja. Bien, acá tenemos la parte de gestión de ventana, ¿sí? Además de conocer varias técnicas para mejorar la efectividad de un temporizador para su retransmisión, se han ido examinando varias aproximaciones para gestionar la ventana de emisión. El tamaño de la ventana de emisión de TCP puede ser efecto decisivo para que TCP pueda ser utilizado eficientemente sin causar congestión, ¿sí?
Bien, en este caso vamos a hablar de dos técnicas exclusivamente, que es el arranque lento y el otro que sería el ajuste dinámico de la ventana en caso de una congestión. Bien, acá podemos ver que el arranque lento viene a ser, la transmisión TCP está restringida por la siguiente relación. Acá vemos una relación del AWND, que va a ser igual al mínimo del crédito y del CWND. Bien, cada una de ellas, podemos decir que el AWND es una ventana permitida en segmentos. En cambio, el CWND es una ventana de congestión de segmentos. Y el crédito viene a ser la cantidad de créditos concedidos, ¿sí? Más reciente en los segmentos. Bien. Acá tenemos el ajuste dinámico de la ventana en caso de congestión, ¿sí? En este caso, para explicar esta imagen, acá lo que se muestra en sí, se observa que en el anterior caso que habíamos visto ya se lleva 11 veces el tiempo de ida y vuelta, ¿sí? Pero en este caso, y el tiempo de ida y vuelta y al momento de recuperar el CWND, que al inicio consigue 4 veces que el tiempo de ida y vuelta, ¿no es cierto? Acá podemos observar, ¿sí? Que en este caso, el ajuste dinámico de la ventana en caso de congestión va a descongestionar, ¿sí? En este caso, la transmisión de segmentos, ¿sí? Eso sería todo. Gracias.